Buenos días a todos, yo soy la doctora Carmen Garrido y soy asesora genética en Congen. Bueno, en primer lugar, pues quería agradeceros vuestro interés en participar en este webinar, que es el primero que realizamos en conjunto con la asociación ANSEL y esperamos que sea de vuestro interés. Hoy lo que quería yo hablaros era un poco cómo entender los resultados genéticos, porque seguro que muchos de vosotros han hecho alguna prueba antes y quería centrarme en concreto en los test que son más comunes, en los que os han podido hacer a vosotros como sois los pacientes de les darlos. Bueno, al final habrá un turno de preguntas, ¿vale? Pero si os surge alguna duda, pues podéis escribir en el chat lateral y lo vamos recogiendo todas las preguntas. Vale, este sería el guión un poco de lo que voy a contar hoy. En principio comenzaré hablando de lo que es el ADN y de las mutaciones. Luego hablaré de los tipos de test genéticos en función de cada tipo de mutación. A continuación hablaré de cómo podemos interpretar esos resultados genéticos y finalmente pues os contaré un poquito en qué consiste el asesoramiento genético, qué hacemos nosotros en Congen, bueno, pues para que sepáis un poquito cómo podemos ayudar. Bien, pues, ¿qué es el ADN? Me imagino que muchos sabéis que el ADN es esa molécula que nos hace ser como somos, que se encuentra dentro de cada célula, en particular, bueno, pues dentro del núcleo de cada célula y que se encuentra muy compactado formando lo que son los cromosomas. Esto podríamos asemejarlo al cable de los teléfonos antiguos que venía muy enrollado y que se compactaba mucho y se enrollaba sobre sí mismo y ocupaba mucho menos espacio. Si este cable lo estiramos mucho, vemos que el ADN está compuesto por dos cadenas que son antiparalelas, tienen dos sentidos opuestos y que están formados por pares de bases o pares de letras, que lo llamamos pares de bases, que son 4 letras que son las que forman todo el ADN, toda la información que codifica, que produce todo lo que somos. Este ADN se puede subdividir en pequeños fragmentitos, pequeños trozos, que son lo que llamamos genes, que tienen una función concreta para producir una proteína concreta y esa proteína pues tiene una función en el cuerpo. Por ejemplo, darnos el color de los ojos, darnos el color del pelo o incluso pues metabolizar algún tipo de alimento en concreto. Bueno, no sé si este número lo habéis visto alguna vez, porque a los científicos nos gusta mucho hablar de números, pero bueno, nuestro ADN tiene 3.000 millones de pares de base, es decir, 3.000 millones de letras que tenemos que leer. Y eso es mucho, pero no nos hacemos a la idea de cuánto es, ¿no? Entonces, bueno, en la universidad inglesa en la que yo estuve, pues se le ocurrió la idea de imprimir todas esas letras en libros y salió un total de 130 volúmenes, los tenéis ahí en la biblioteca. Los pusimos de distintos colores, ahora veréis en la siguiente diapositiva porque cada color responde a un cromosoma, ¿vale? Pero bueno, nos salieron 130 volúmenes con un tamaño de letra de 4, si os fijáis teníamos que usar una lupa para poder leer las letras, realmente estaban a doble cara y tendríamos una media de unas 43.000 letras por libro. Bueno, pues a todo este conjunto de libros, toda esta biblioteca que tenemos aquí, sería nuestro genoma. Y todo eso está dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo por duplicado, porque tenemos una parte de los libros son de nuestra madre y otra parte de los libros son de nuestro padre. Bueno, pues hay otro término también que igual habéis escuchado alguna vez, que es el exoma. El exoma es solo el 3% de todo nuestro genoma. Y bueno, pues asemejándolo a los libros serían como solamente 4 volúmenes. Y el exoma lo que constituye es la parte del ADN que sabemos que produce una proteína concreta. Es decir, el resto del genoma, el 97% restante, no produce proteínas directamente. Y durante mucho tiempo se ha llamado ADN basura porque realmente pues, no sabíamos para qué servía, no sabíamos su función. Cada vez más, como va aumentando el conocimiento genética, pues este ADN parece que no es tan basura y que sí que tiene una función sobre todo reguladora, ¿vale? Es la parte que está encargada de controlar si una proteína se expresa o no se expresa, si tenemos más cantidad o tenemos menos cantidad, con lo cual sí que tiene una utilidad muy grande, aunque todavía estamos aprendiendo mucho de ella. Vale, si os habéis fijado los libros, tenían distintos colores los tomos. Bueno, pues eso hace referencia a los cromosomas. ¿Y a qué cromosomas son? Nosotros tenemos 22 pares de cromosomas que se llaman autosomas, ¿vale? Y como veis aquí, la mitad están en rosa y la mitad están en azul. Es decir, vienen del padre o vienen de la madre. Los 130 libros que veíamos anteriormente, en realidad deberíamos de multiplicarlos por 2, 260. ¿Por qué? Porque esa mitad serían los rosas
y otra mitad exactamente igual serían los azules. Y los teníamos coloreados por colores para diferenciarlos de cada uno de ellos, de los 22. Y además tenemos un par de cromosomas que llamamos par de cromosomas sexual. Que, bueno, si somos una mujer serían 2 cromosomas X y si es un hombre sería un cromosoma X y un cromosoma Y. Y como he dicho, bueno, pues vienen del padre y de la madre. La mitad va a venir dentro del espermatozoide y la otra mitad va a venir dentro del óvulo. Entonces, así es como se hereda el ADN. Pero vamos a ver cómo realmente funciona. Nosotros hemos dicho que el ADN lleva información para hacer una serie de proteínas. Pero esa información es muy compleja, entonces tenemos que hacerla un poco más simple y a ese fenómeno lo llamamos transcripción, que realmente es coger del ADN, que es una molécula muy grande y muy compleja, a una molécula un poco más pequeñita, que es el ARN, que solo tiene una cadena. Y finalmente esta sería la que nos da la proteína y a este fenómeno lo llamamos traducción. Para poner un símil, si la biblioteca que hemos visto antes era todo nuestro ADN, toda la información, si cogemos un libro, por ejemplo, un libro de repostería, ese sería nuestro ARN. Tiene información para una cosa muy concreta. Y a su vez, la traducción de la proteína sería realmente pues, nuestra tarta, la receta en concreto que hemos hecho con ese libro. ¿Y esto cómo ocurre? Es decir, ¿cómo pasamos de tener ARN a tener proteína? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de un gen. Los genes, imaginaros que esto es una secuencia de muchas letras, ¿vale? Lo he puesto en cuadritos para que se simplifique. Los genes se estructuran en dos partículas elementales, exones e intrones. Los exones son las cajitas de colores y los intrones son una especie de espaciadores que tenemos en medio. Para producir una proteína, los intrones no nos interesan, entonces tenemos que quitarlos. Y se quitan con un fenómeno que se llama splicing, del inglés. En español quiere decir corta y pega. Lo que hacemos es que cortamos los intrones, los quitamos y nos quedamos solo con las cajitas que son los exones. Vale, pues eso es lo que nos da la información para producir la proteína. Pero bueno, si los intrones no nos hacen falta, ¿para qué están? Bueno, pues realmente sí que tienen una función, no para producir esa proteína concreta, pero hay un fenómeno en nuestro cuerpo que se llama splicing alternativo, que no es más ni menos que la posibilidad de generar diferentes tipos de proteínas con la misma secuencia. Y esto se hace cortando y pegando distintos exones. Y la información para hacerlo está realmente en los intrones. Son los intrones los que dictan qué exón se corta y cuál se pega detrás de cuál. Entonces, si volvemos al mismo símil, tenemos nuestro libro de repostería, pues podemos hacer una proteína general, que es la que siempre hacemos, que es nuestra tarta. Pero en esta información de aquí también tenemos la posibilidad de hacer otro tipo de pasteles, donuts, magdalenas, galletas. Y esto lo hace el ADN para ahorrar en espacio, porque dentro de la misma secuencia puede producir distintas proteínas y todas son funcionales y cada una tiene una función. Entonces, dependiendo de en qué tejido, pues se va a producir una o se va a producir otra. Y esa información viene dada por los espacios que llamábamos ADN basura, es decir, tanto por los intrones como por otras regiones que están fuera de los genes. Vale, ¿y cómo traducimos esto a proteínas? Pues, si os fijáis, esta es la molécula de ARN que tenemos y se lee de 3 en 3. Pensad que cada una de estas barritas verticales son las letras de nuestro ADN. Bueno, pues se leen de 3 en 3. Y los aminoácidos, que son estas bolitas que veis aquí, son cada uno de los ladrillitos que van a formar la proteína. Dependiendo del orden de esos ladrillitos, vamos a tener una proteína que funciona correctamente o no. Entonces, cada 3 letras del ADN nos va a dar información para poner un aminoácido concreto y solo ese. Y si hubiera aquí alguna información diferente, cambiaría el aminoácido y podría cambiar la función de la proteína. ¿Vale? Eso ahora lo vamos a ver después con un poquito más de detalle. Volveré a poner esta imagen. Bueno, una vez que sabemos cómo funciona el ADN, tenemos que preguntarnos qué son las mutaciones. ¿Vale? Las mutaciones son cambios en la secuencia de ADN, es decir, en las letras que tenemos, y son cambios respecto a una secuencia consenso. Esos dos conceptos son muy importantes, que son cambios, es decir, que es diferente a una secuencia consenso. ¿Y qué llamamos secuencia consenso? Bueno, pues en principio una secuencia que nosotros consideramos como sana. Estas secuencias consenso cambian mucho a lo largo del tiempo. De hecho, no sé si lo habéis leído, esta semana ha salido publicada información de una nueva base de datos en la que, gracias a los avances de la secuenciación,
tenemos datos de 140.000 personas que se han secuenciado el genoma. Y son personas tanto sanas como enfermas. Entonces, cogiendo solo a las personas sanas, podemos tener una secuencia de lo que se supone que es sano, estable y estándar. Y usarlo como secuencia consenso para comparar con nuestro propio ADN, para ver si tenemos algún cambio. Pero claro, ¿todos los cambios son malos? Bueno, somos todos diferentes. Unos somos más altos, otros somos más bajos, rubios, morenos, ojos azules, ojos claros. Esa variabilidad nos hace únicos y el ADN nos hace únicos. Realmente todos los cambios que hay en el ADN no son malos. Entonces, quiero que distingáis entre dos términos. Polimorfismo quiere decir muchas formas y son letras o porciones en el ADN que pueden adquirir diferentes formas sin tener un efecto maligno. Entonces, es lo que nos hace realmente ser diferentes. Eso es una mutación porque es un cambio con respecto a una secuencia que nosotros consideramos estándar, pero no es un cambio malo. Sin embargo, hay otra parte de las mutaciones, que es lo que he puesto aquí en rojo, que son cambios que sí que provocan una disfunción. Es decir, algo no funciona correctamente y podría desencadenar una enfermedad. Y esas son las mutaciones en las que nos vamos a centrar hoy principalmente. ¿Vale? Pero que sepáis que hay muchos otros cambios que hacen que nuestros rasgos, es decir, un término que igual escucháis muchas veces, fenotipo, el fenotipo es cómo somos físicamente. Bueno, pues hay muchos cambios que hacen que seamos físicamente diferentes y no necesariamente son malos. Bueno, estas mutaciones, es decir, estos cambios, ¿cómo se heredan? Hay diferentes tipos de herencia y, bueno, me voy a centrar sobre todo un poco en la herencia monogénica, porque en principio las enfermedades Ehlers-Danlos y otras colegenopatías, también Marfan, bueno, hay muchas enfermedades que se deben a un solo gen, monogénica. Entonces, estas son relativamente fáciles de estudiar en cuanto a herencia. Por ejemplo, la herencia autosómica dominante quiere decir que solo teniendo una mutación vamos a desarrollar síntomas de la enfermedad. En este caso, por ejemplo, tenemos un padre que tiene la mitad de su ADN con una mutación que le causa una enfermedad. Esto quiere decir que la mitad de sus hijos van a tener la enfermedad. También podría existir el caso en que ambos padres tuvieran mutación en ese gen que produzca esa enfermedad. En este caso, el 75% de los hijos tendrían riesgo de estar enfermos. Por otro lado, dentro de las herencias monogénicas tenemos algunas enfermedades que se heredan de forma recesiva. En este caso, los dos padres tendrían que tener la mutación, pero solamente el 25% estaría enfermo. Y los padres normalmente van a ser portadores sanos. Es decir, en estos casos son enfermedades que parece que se saltan una generación. Es decir, el abuelo está enfermo, los padres parece que están sanos y luego el hijo es el que está enfermo. En este caso, la mitad de los hijos van a ser como sus padres, es decir, van a tener la mutación y por lo tanto, dependiendo de la pareja que tengan en un futuro, pueden tener un riesgo mayor o menor de que tengan su hijo afectado. Y finalmente, otro tipo de herencia monogénica sería la ligada al X. Como he dicho, las mujeres tienen 2 cromosomas X, que son los cromosomas sexuales. Entonces, en estos casos, si la mujer lleva en uno de sus cromosomas X la mutación, el 25% de sus hijos varones van a tener la enfermedad. Sin embargo, de sus hijas mujeres van a ser solo la mitad de ellas portadoras, ¿vale? Pero claro, este es el tipo de herencia fácil, el común. Pero conforme vamos sabiendo más cosas de genética, nos vamos dando cuenta que hay muchos tipos de herencia y una herencia mucho más compleja. El siguiente grado de complejidad sería la herencia digénica, en el que hacen falta que varios genes tengan mutaciones para que se produzca una enfermedad. Y esas mutaciones pueden ser más raras o más comunes. También tenemos el caso de un diagnóstico dual, es decir, puede haber un enfermo que tenga síntomas de 2 tipos de enfermedades diferentes y puede haber cualquier tipo de combinación. Tenemos autosómica dominante, o que tengamos una enfermedad dominante, pero además tengamos una recesiva o incluso que tengamos 2 recesivas. Como veis aquí, la dominante solo necesita una mutación en 2 genes diferentes. Esta sería la recesiva que necesita las 2 mutaciones y esta la dominante, o tendríamos 2 recesivas que tienen mutaciones en ambos genes. Otro tipo de término que hablamos en cuanto a herencia es la carga mutacional. Se ha visto que hay enfermedades que se caracterizan por tener muchas mutaciones y cuantas más mutaciones hay,
mayor gravedad hay en los síntomas. Entonces, estas son muy difíciles de estudiar porque es como si tuvieran un carácter sumativo. Cuantas más mutaciones, más grave, pero también más complejos los síntomas y más difícil de identificar realmente cuál es la causa, porque no hay una causa única, hay muchas causas. Y bueno, en relación con esto, tenemos el término de penetrancia incompleta. La penetrancia incompleta es un término que se utiliza para definir personas que tienen la misma mutación, pero a nivel clínico y de sintomatología hay mucha variabilidad. Es decir, tenemos la misma mutación, pero nosotros físicamente somos bastante diferentes en cuanto a síntomas. Y esto se puede deber o bien a que haya otros genes ocultos, como he dicho antes, que son necesarios, esa carga mutacional, o bien puede ser que la enfermedad no se deba solo o sea, que no haya solo una enfermedad, sino que haya una combinación de sintomatología de varias, porque haya varias mutaciones. Bueno, ya hemos visto cómo se hereda. Vamos a ver ahora qué tipo de mutaciones hay, qué tipo de cosas podemos heredar. En cuanto a los tipos de mutaciones, las vamos a clasificar en cómo de grandes son. En principio tenemos las más grandes de todas, que son las cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas afectan al núcleo entero, ¿vale? Ahora veremos cuáles son. Luego tenemos otro tipo de mutaciones que no sé si las habéis escuchado, que nosotros las llamamos CNV, que son cambios en el número de copias. Viene del inglés, entonces están cambiadas las letras. Y esas afectan a una ganancia o pérdida de ADN, como ahora vamos a ver, más grande o más pequeña. Y finalmente tenemos mutaciones puntuales, que son las más pequeñitas de todas y que afectan a letras concretas del ADN. Entonces, bueno, de las cromosómicas me voy a centrar poco porque para el caso que nos atañe, pues bueno, no es tan importante, pero todos conocéis, por ejemplo, el síndrome de Down, que se caracteriza por una trisomía, es decir, 3 copias del mismo cromosoma del 21, cuando en realidad deberíamos de tener solamente 2. ¿Vale? Estas en realidad son las más fáciles de estudiar porque producen unos síndromes muy característicos a nivel físico y son relativamente fáciles de identificar. Luego tenemos, como hemos dicho, variantes en el número de copias. Tenemos dos tipos de estas. Por un lado tenemos las deleciones. Deleción quiere decir pérdida de información, pero esa pérdida puede ser más grande o más pequeña. Si os fijáis, esto es un cromosoma entero y aquí tenemos estas banditas en morado, que aquí se han perdido. Se han perdido y de hecho es un fragmento tan grande que el cromosoma ha cambiado de tamaño. Entonces, esto sería una deleción. Pero podemos también perder una cantidad muy pequeñita, como es este caso de aquí. Y aquí, si os fijáis, no afecta al tamaño. A esto lo llamamos microdeleción. Y, lógicamente, como son distintos tipos de tamaño, la técnica que tenemos que utilizar para analizarlo pues un poco diferente. Con respecto a las duplicaciones pasa exactamente igual, es decir, en este caso es lo contrario, una ganancia de material. Si ganamos muchas bandas y por lo tanto cambia el tamaño del cromosoma, lo llamamos duplicación. Pero si solamente perdemos un fragmentito muy pequeño, lo llamamos microduplicación. Y finalmente nos vamos a centrar más en las puntuales. Y de aquí vuelvo otra vez a esta figura, a esta imagen, en la que decíamos cómo leemos el ARN. Si os fijáis, he dicho que estos son letras. Bueno, pues vamos a traducirlo aquí en letras. Tenemos las 4 letras de nuestro ADN y cada 3 letras dan información para un aminoácido, como veis aquí, ¿vale? Y están en orden. Esto es una secuencia, vamos a llamarlo consenso. Sabemos que este consenso es el sano. Bueno, pues tenemos un tipo de mutación que se llama sinónima. Si os fijáis, aquí tenemos una T en rojo, donde realmente había una A, pero esa información, tanto GTA como GTT, va a dar lugar al mismo aminoácido, con lo cual la proteína no cambia para nada. En principio se llama sinónima porque produce la misma proteína y normalmente no suelen ser malas. Entonces la proteína sigue funcionando igual. Por otro lado tenemos las no sinónimas, es decir, cambiamos una letra por otra, pero es que el aminoácido cambia. Si os fijáis, ya no solo cambia la letra en el ADN, sino también el aminoácido. Dependiendo de en qué parte de la proteína cambie este aminoácido, pues el cambio puede ser más dramático o menos dramático. Por otro lado tenemos las que llamamos con cambio de sentido. En este caso, si os fijáis, cambia una letra y tenemos aquí un stop. Imaginaros que esta proteína todavía pues tiene 20 o 30 aminoácidos más para acabar. Nosotros hemos cogido solo un fragmentito. Bueno, pues si damos la información de que la proteína se para, se nos quedaría una proteína incompleta. Entonces, para hacer un símil,
Imaginaos que aquí, si volvemos al ejemplo de las tartas, la no sinónima sería, por ejemplo, bueno, no tengo en casa azúcar, pero voy a echarle un poco de edulcorante, que al final no va a afectar mucho. Y la tarta se nos queda prácticamente igual. Pero también podría ser que en vez de tener edulcorante me equivocara y en vez de echarle azúcar le echara sal. En ese caso sí que el efecto va a ser un poco más grande. En el caso del cambio de sentido, pues si ponemos el ejemplo de la tarta, pues sería como si hubiéramos metido el bizcocho en el horno, pero lo sacamos antes de tiempo. Pues se nos ha quedado la tarta un poco, bueno, más cruda por dentro de la cuenta. Entonces no va a llevar su función a cabo correctamente. Y luego finalmente tenemos unas mutaciones que llamamos de cambio de pauta de lectura. Esto es muy parecido a lo que os he contado antes de delecciones e inserciones, como veis aquí el nombre es el mismo, delección e inserción, pero solamente se gana o se pierde un número de letras y tiene que ser un número de letras diferente a un múltiplo de 3, porque como veis aquí el patrón es de 3 en 3. Si hemos perdido aquí la T y la A que iba después de la G, se desplazan hacia la izquierda todas las letras y por lo tanto todos los aminoácidos de la proteína ya van a estar mal, desde el punto en el que ocurre la mutación. Con lo cual, lo mismo ocurre en las inserciones. Aquí hemos ganado 2 letras, pues también se corre hacia la derecha la pauta de lectura de ese ADN. Y, lógicamente, estas mutaciones pues tienen un efecto mucho más malo porque la proteína cambia muchísimo más. Bien, a nivel práctico, vamos a ver, yo tengo una mutación, a mí me han dado un resultado, yo quiero saber lo que es. Esto normalmente es lo que vosotros vais a ver en un informe. Aquí, por ejemplo, imaginaos que esta letra está en la posición 350 del ADN. Bueno, pues nosotros escribimos C como región codificante del ADN y ponemos el número. Y decimos, bueno, aquí en esta posición realmente lo que tendría que haber es una A, una adenina, pero tenemos una T, una timina. A nivel de proteína, esto quiere decir que nuestro aminoácido valina, que se encontraba en esta posición de la proteína, fijaros que las posiciones no coinciden, porque el ADN se lee de 3 en 3, con lo cual normalmente va a ser un múltiplo de 3 aproximadamente este. Pues el aminoácido valina se queda exactamente igual. En el caso siguiente, una prolina pasa a una treonina. Son nombres de aminoácidos y yo no quiero que os lo aprendáis. Realmente esta información, darosla a vosotros, es relativamente importante, interesante o no. Son ejemplos de cómo se expresa. Lo importante es que vosotros sepáis esa mutación, qué efecto tiene para vosotros, cómo se hereda y sobre todo para vuestra familia. Vale, hemos visto qué grupos de mutaciones tenemos. Ahora vamos a ver qué grupos de test genéticos tenemos. Y vamos a hacer la misma división en función de cromosómicas, mutaciones de CNV o mutaciones puntuales. Lógicamente, para ver las mutaciones cromosómicas tenemos que hacer un cariotipo. Un cariotipo es una fotografía de todos los cromosomas. Y si os fijáis aquí, pues tenemos 3 cromosomas 21, que sería el caso anterior del síndrome de Down. No voy a hacer más hincapié en este. En la CNV me voy a detener un poquito para ver, porque en vuestro caso algunas veces es necesario hacer este tipo de pruebas. Se llama un array comparativo, array CGH. Esta es la técnica tradicional que se ha utilizado, pero ahora cada vez más los genomas están permitiendo que se hagan estos estudios solamente con la secuenciación del genoma. Realmente lo que se hace, si os fijáis aquí, esto es un cromosoma entero y lo que hacemos es que comparamos el cromosoma de ese paciente en cantidad con respecto a un cromosoma estándar, que sabemos. Y si os fijáis aquí hay una región que se desplaza hacia la izquierda. Bueno, pues, esa región que se desplaza hacia la izquierda quiere decir que nos falta información, una parte de la información. Debería de estar equilibrado en el 0, en el eje 0, y sin embargo se ha desplazado al menos 1. Eso sería una delección. En el caso de que se nos desplazara hacia la derecha, pues sería una ganancia de pérdida, una duplicación. Y con respecto a las mutaciones puntuales, lo que hacemos es técnicas de secuenciación, que como ahora veremos hay muchos tipos. La secuenciación no es nada más ni nada menos que leer cada una de las letras. Como veis aquí, tenemos distintos colores para cada letra, nos van saliendo picos de colores y vamos comparando el color con la letra. Aquí tenemos una secuencia que nosotros consideramos estándar y entonces una vez que secuenciemos, comparamos que todas las letras son iguales. Sin embargo, en este caso, aquí hay una posición que en la secuencia estándar debería de ser una G y sin embargo tenemos una A. Podemos decir que esto es una mutación. Ahora tendríamos que ver si esta mutación es de las malas o de las que nos hace que seamos rubios o morenos, por ejemplo. Vale, pues vamos a ver qué tipo de test de secuenciación existe.
El que os he enseñado antes, el gráfico este de colores con las letras y los picos de colores, se llama secuenciación Sanger. Es el tipo de secuenciación más antigua que hay, pero sin embargo ahora mismo pues seguimos fiándonos de ella muchísimo porque vemos las letras perfectamente, como os he enseñado los colores. Esto es una secuenciación dirigida a un gen concreto. Y esto normalmente se hace cuando ya sabemos qué mutación hay o qué gen está afectado. Imaginemos que a un individuo le han detectado una mutación que saben que causa una enfermedad. Y le hacemos un estudio para ver qué miembros de su familia tienen un riesgo mayor de tener o de haber heredado esa mutación. Pues a esos individuos le haríamos solo este tipo de test porque queremos buscar si de verdad han heredado esa mutación que causa enfermedad. Por otro lado, tenemos un estudio que se llama panel de genes, que igual sois más familiares con él, que es un grupo de genes que se sabe que están asociados a una enfermedad. Los paneles de genes se han utilizado mucho porque, bueno, agrupan información sobre una enfermedad que comparte síntomas y una serie de características clínicas. Son relativamente, o hasta ahora eran relativamente baratos en comparación con otros estudios más complejos, pero tienen varios problemas y sobre todo hay uno y es la falta de consenso. Falta de consenso en cuanto a cuántos genes incluir en función de cada enfermedad. Realmente cada laboratorio lo hace de una forma. Ahora, como veremos un poquito más adelante con respecto a LSD, bueno, pues si nos ceñimos a los genes que sabemos que causan la enfermedad, realmente el panel debería de contener 15, 17 genes máximo. Y sin embargo, bueno, pues hay paneles que incluyen 29, paneles que incluyen 35, 40, incluso 60, 70. Entonces, al faltar ese consenso, porque realmente no existe a nivel mundial y cada laboratorio pretende hacerlo mejor metiendo más genes, pues es muy difícil comparar los resultados de las pruebas de unos pacientes a otros. Y entonces, bueno, tiene un poder diagnóstico si se encuentra una mutación, pero si no se encuentra es difícil de interpretar y, bueno, pues habría que ampliar el estudio a otro tipo de test. En este caso tenemos los exomas, que es un estudio un poco más complejo. Si recordáis, el exoma era el 3% de todo nuestro genoma. Ese 3% son 20.000 genes que sabemos que producen proteínas. Producen proteínas y tienen una función. Dentro de los exomas hay diferentes tipos de exomas. Cuando nos hacen un exoma, tenemos que preguntarnos qué tipo nos han hecho. Está el exoma clínico, que es una selección de genes dentro de esos 20.000 genes que sabemos que tienen relación con una enfermedad. Es decir, hasta ahora no todas las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, cuando funcionan mal, sabemos qué enfermedad producen. O bien porque no se ha estudiado mucho, o bien porque no hay tantos casos en el mundo, o bien porque a nadie le ha interesado esa proteína en concreto. Entonces, tenemos como unos casi 6.000 genes, como veis aquí, 5.700 más o menos, que sí que sabemos que son proteínas que cuando fallan producen una enfermedad y tenemos un nombre para esa enfermedad. Entonces, si nos hacen un exoma clínico, que normalmente es lo que se suelen recomendar en los hospitales, porque dan una respuesta de sí, no, a una enfermedad que se conoce, pues nos estarían analizando solamente 5.700 genes aproximadamente. Luego tenemos un exoma dirigido, que lo que quiere decir es que nos analizan los 20.000 genes del exoma, pero luego hacen como un subanálisis que se llama un panel de genes virtual. Es decir, en el laboratorio no han leído los 20.000 genes, pero como sabemos que tenemos algún tipo de colagenopatía, han dicho, venga, vamos a seleccionar los 15 genes que están asociados a LSD. Y miramos solamente eso. ¿Que encontramos algo? Genial. Nos hemos ahorrado un montón de tiempo y de dinero. Mandamos el informe. ¿Que no encontramos nada? Pues como tenemos el resto de 20.000 genes o 19.990 restantes, vamos a analizar otro grupo. Entonces dirigimos nuestro enfoque hacia otro tipo. Y finalmente estaría el análisis del exoma completo, es decir, todo el ADN que produce proteínas. En este caso hay varias modalidades. Estaría el simple, que sería solo a un individuo al que tiene la enfermedad. Y estos análisis no siempre son satisfactorios en cuanto a encontrar la respuesta, porque hay muchas mutaciones que realmente no sabemos si son buenas o malas. Entonces, hay muchas veces que este tipo de exoma no da la respuesta que queríamos. Esto se suele resolver con los exomas dúos o tríos, que lo que quiere decir es hacer un triángulo, es decir, el exoma del hijo, del padre y de la madre. Porque si sabemos que el padre y la madre están sanos
y comparamos el ADN del hijo con el de los padres, en este caso toda la variabilidad que haya la tienen que compartir con los padres sanos. Y lo que sea diferente en el hijo es lo que con más probabilidad está causando la enfermedad. Si nosotros hacemos un exoma simple, estamos comparando el ADN de la persona enferma con un ADN estándar, nuestra secuencia consenso que hablaba antes, que sería, pues bueno, la secuencia que nosotros pensamos que es sana, pero puede haber muchas más diferencias y si la información clínica que le damos al laboratorio para hacer el análisis no es el adecuado, algunas veces pues quedan un poco de resultados no concluyentes. Y finalmente, el estudio del genoma sería el estudio más complejo que hay ahora mismo, que sería estudiar todo el ADN, el 100%, incluyendo el 97% restante que llamamos ADN basura. Si recordáis esta figura, pues bueno, cuando hacemos un exoma solo estamos mirando los exones, porque son los que finalmente van a dar la proteína. Cuando hacemos el genoma miramos también los intrones, pero es que miramos todo el resto del ADN que no produce proteínas, pero que sí que tiene una función reguladora y puede estar relacionado con la clínica del paciente. Entonces, bueno, ¿cuál es la estrategia? Aquí tengo que decir que, desgraciadamente, en España estamos a la cola de genética. Bueno, no hay especialidad de genética, entonces realmente no hay una estrategia clara y cada profesional lo puede enfocar de una manera distinta. A nivel de los hospitales, realmente, pues lo lógico es optar por la prueba más barata y si no se encuentra nada, pues extender el estudio. Porque, bueno, es cierto que en muchos casos una prueba barata barata me refiero a analizar menos genes, un estudio menos complejo, más rápido en el tiempo, pues muchas veces da una respuesta que no nos sirve. Pero otras veces cuando ya se complica, porque normalmente lo que se suele recomendar, por ejemplo, en un hospital es un panel de genes, si se complica ya tendríamos que extender el estudio y hacer, por ejemplo, un exoma. En algunos casos, pues hay que combinarlo con un estudio de cambio en el número de copias, reordenamiento. Y también, pues algunas veces es necesario estudiar el genoma porque, como habéis visto, es la parte más grande, el porcentaje más grande de ADN. También es verdad que estudiar el genoma a priori no se suele hacer porque es mucho más complejo interpretarlo. A la larga, pues será lo que no hagan. De hecho, en muchos hospitales del mundo pues ya están haciéndole el genoma completo incluso a los bebés recién nacidos. Tienen todo el ADN y a lo largo de su vida van a ir reanalizándolo para ver cómo cambian esos análisis. Vale, cambiamos de apartado. Vamos a ver cómo interpretamos los resultados. ¿Qué quieren decir los informes cuando nos pone nuestro resultado? A nivel clínico tenemos como una clasificación de 5 estadios de las mutaciones y tenemos como 2 extremos. Las mutaciones benignas, que son lo que antes llamábamos en verde polimorfismo, es decir, pueden tener muchas formas pero no causan una enfermedad. Y en el otro extremo tenemos las patogénicas, es decir, causan una enfermedad, sabemos que esa mutación cuando ocurre tenemos esta enfermedad. Y entre medias pues tenemos una escala de grises. Por un lado tenemos las probablemente benignas, es decir, lo más probable es que no causen una enfermedad, o probablemente patogénicas, lo más probable es que causen. Y en el centro, como en un semáforo, tenemos nuestra luz amarilla, esta que no sabemos si queremos acelerar para pasar el semáforo en ámbar o queremos frenar para que no se nos ponga en rojo. Es decir, no sabemos realmente lo que pasa. Y ahora, bueno, vamos a explicar un poquito qué son esas variantes, por qué están ahí, qué implicaciones tienen. Pero a nivel clínico, si nos dan un informe, nos van a dar o bien un resultado positivo, o bien un resultado negativo, o un resultado no concluyente. Y es importante que sepáis que estos resultados no son estáticos en el tiempo, sino que se pueden cambiar en función de que haya, pues bueno, estudios o otra información en las nuevas bases de datos. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir un resultado positivo? Esto es lo más fácil de interpretar. Hemos encontrado una mutación, o bien patogénica o bien probablemente patogénica, que sabemos que causa una enfermedad. Entonces, ¿esto cómo se traduce? ¿Qué quiere decir? Bueno, en función del tipo de herencia que tenga la enfermedad, pues si es dominante, es decir, con solo tener una mutación ya tenemos la enfermedad, pues aquí estamos diagnosticando la enfermedad directamente. En el caso de que sea de herencia recesiva, como necesitamos tener 2 mutaciones en el mismo gen para tener esa enfermedad, en principio no diagnosticamos la enfermedad, pero decimos que somos portadores. Esto tiene implicaciones para la familia, como hemos visto antes en el tipo de herencia. Es decir, si somos portadores y nuestra pareja también, el 25% de nuestros hijos podrían tener la enfermedad. Y claro,
Esto nos ayuda para estudiar qué familiares de nuestro entorno, nuestros familiares más directos, pueden tener un riesgo o bien de tener la mutación o de bien tener la misma enfermedad que nosotros. Igual todavía no le han surgido los síntomas, pero le pueden surgir a lo largo del tiempo. Vale, ¿qué quiere decir un resultado negativo? Que hemos encontrado, como hemos dicho, una mutación o bien benigna o probablemente benigna. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, también puede ser que no hayamos encontrado ningún tipo de mutación. Es decir, somos exactamente iguales que la secuencia consenso. Y eso también puede ocurrir. ¿Pero cómo se traduce? Bueno, puede haber muchos significados. Podríamos pensar que el paciente no tiene la enfermedad que pensábamos. Igual no la sufre y por lo tanto, pues los genes que hemos estudiado no nos explican la sintomatología que tiene. También podemos pensar que el paciente sí que tiene la enfermedad que nosotros pensábamos, pero la mutación no se conoce, con lo cual no la hemos podido identificar. Y por otro lado, también puede ocurrir que los genes que hemos elegido, porque pensábamos que tenía esta enfermedad en concreto, no se han estudiado bien, o por el diseño del test genético que se ha seleccionado, porque hay que conocer muy bien el test que se selecciona para cada caso, o bien porque la calidad del laboratorio, pues bueno, no sea la adecuada. También muchas veces por abaratar costes, pues se envían a laboratorios que no cumplen con los requisitos de calidad, certificaciones, etcétera. Bueno, también puede ocurrir. Y lo que sí es importante es que los resultados negativos se tienen que confirmar, porque puede ser que no hayamos encontrado nada porque el análisis no haya estado correcto y tengamos que buscar más en esa información. O bien reanalizar los datos o bien hacer test genéticos complementarios que de verdad nos digan que o bien no es esta enfermedad o bien el gen que está mutado es otro, ¿vale? Y ahora llegamos a los resultados no concluyentes, que son los más complejos de interpretar. Como he dicho antes, son los resultados en los que hemos encontrado una variante de significado incierto, que lo llamamos. Esto quiere decir que no se sabe si esa variante que hemos encontrado se asocia o no se asocia a una enfermedad. Y esto puede ser así, bien porque sea la primera vez que hemos encontrado esa mutación en todo el mundo. Como no hay casos previos, no podemos saber a ciencia cierta si es causante o no. Puede estar asociada, pero igual no es la causa original. Pero esto quiere decir también que no podemos ni confirmar ni descartar el diagnóstico. Podría ser que sea causante, pero podría ser que haga falta otra que no hemos estudiado. Igual no hemos estudiado todos los genes y encontramos una patogénica en otro gen que no esperábamos. Y también esto supone que no podamos estudiar el riesgo del resto de familiares, porque claro, si no sabemos si la variante causa o no la enfermedad, te pone en más riesgo o menos, no podemos estudiar ese riesgo. Esto suena muy negativo. Pero bueno, en realidad hay veces que cuando tenemos estos casos, si estudiamos otro miembro de la familia afectado y en ese otro miembro encontramos una mutación patogénica, nos ayuda a identificar si esa VSI, como la llamamos, es realmente patogénica o no lo es. Entonces, estudiar combinación de distintos miembros afectos ayuda. Lógicamente, estas variantes se pueden reclasificar en el tiempo. ¿Esto de qué depende? Esto depende de que, bien, haya más pacientes afectados con la misma mutación, es decir, si encontramos 10 pacientes en todo el mundo que tienen la misma mutación y comparten una sintomatología prácticamente al 100%, podemos decir que esa variante causa esa enfermedad. Entonces, en este caso se reclasifica. Para esto lo que hace falta es que tanto investigadores como profesionales sanitarios informen de todas las variantes que se están describiendo en sus pacientes. Es decir, es importante que las bases de datos se actualicen y que los clínicos o los genetistas revisemos esa información, porque no solo depende que estas variantes se clasifiquen de que se identifiquen más pacientes en el mundo, sino también de que se hagan estudios in vitro, es decir, estudios en el laboratorio. Nosotros tenemos una mutación que no sabemos qué hace, pues cogemos células en el laboratorio, probamos qué le pasa a esas células cuando le producimos esa misma mutación y si vemos que dejan de funcionar o que se mueren, pues podemos establecer un nexo de unión entre esta variante, sabemos que causa este efecto, pues puede producir esta enfermedad. Entonces, todo eso hay que ir viéndolo porque a lo largo de los años, pues cada vez se va generando más conocimiento y estas variantes pues pueden reclasificarse. Bueno, me quería centrar un poquito en el SET, porque bueno, casi todos estáis en la asociación, la mayoría estáis en la ANSET, y bueno,
para centrarme un poquito y que vierais el tipo de mutaciones que os podéis encontrar, pero sobre todo la complejidad que hay a la hora del diagnóstico genético en esta enfermedad, que, bueno, como veréis ahora, es un grupo de enfermedades. Realmente el tejido conectivo es el tejido que da sostén a todos los órganos del cuerpo. Le da sostén, le da rigidez, fuerza, le da soporte a muchos órganos vitales. Entonces, los síntomas van a ser a nivel sistémico, es decir, a todo el cuerpo, van a afectar de manera muy diferente a unas personas y a otras. Y si hay mutaciones en varios genes, que ocurra una especie de compensación, pues una mutación mala en un sitio igual se compensa con una buena en otro. Entonces los síntomas van a ser muy heterogéneos y van a variar mucho de un paciente a otro. Pero afectan a muchas de estas células que veis aquí, que están todas incluidas dentro de nuestro tejido conectivo. ¿Vale? Entonces los síntomas van a ser tan diferentes y se van a solapar tanto entre unos subtipos y otros que a nivel clínico ya por sí es muy difícil identificar la enfermedad. Entonces, cuando nos ponemos a buscar los genes, es muy difícil hacer la selección a priori de qué genes podrían estar influenciando esta enfermedad. No sé si sabéis, bueno, me imagino que sí, la clasificación de la enfermedad que se hizo en el 2017 a nivel de mutaciones, ¿no? Se describieron estos 13 tipos que veis aquí de Ehlers-Danlos en función del tipo de gen o de los principales genes que estaban mutados. Y hay distintos tipos de herencias, ya lo hemos visto antes, herencias dominantes, en los que solo necesitamos un gen mutado, o herencias recesivas en los que necesitamos las dos. Esta clasificación está bien, pero es una clasificación más. Realmente a los científicos nos gusta clasificar mucho, a unos y a otros no tanto. Y por eso os pongo esta imagen aquí, un poco para haceros reflexionar y que entendáis un poco cómo funciona esto de clasificar enfermedades. No sé si aquí habrá quien vea que esto es un bosque o que esto vea que es un conjunto de árboles. Realmente son las dos cosas. Depende un poco de los ojos con los que los mires, ¿vale? Pero imaginaros que este sea el bosque del síndrome de Ehlers-Danlos de tipo, por ejemplo, vascular. Vale, pues englobaría un montón de árboles que tienen Ehlers-Danlos de tipo vascular. Pero cada árbol en concreto va a tener una mutación diferente. Cada árbol sería un paciente. Y tiene una mutación diferente o un conjunto de mutaciones que actúan en conjunto para darle una sintomatología característica. No todos los árboles van a ser iguales. Entonces, bueno, no hay que olvidar que están englobados dentro del mismo grupo de enfermedad, pero cada paciente es diferente y hay que estudiar cada mutación, sobre todo a nivel de información con respecto a la familia, pues de una manera independiente. Os vengo a poner un ejemplo simplemente para que veáis la complejidad que hay en algunos casos. Aquí os he puesto, por ejemplo, este es el gen de la atenacina que causa el síndrome de tipo 2 de Ehlers-Danlos y es recesivo, ¿vale? Hacen falta dos mutaciones en este mismo gen para que se produzca la enfermedad. Pero no hay que estudiar solo el gen, hay que entender en qué contexto está en el ADN. Si os fijáis, cada flechita es un gen. Tenemos aquí el TNXB, pero también tenemos el CYP21A2, el C48, tenemos muchos genes. Pero fijaros que esta región de aquí, en cuanto a colores y a orientación de flechas, es bastante parecida a esta región de aquí. Y es parecida porque a lo largo de la evolución ha surgido una duplicación de las que hemos visto antes, pero no completa. Si os fijáis, la flechita verde es más corta aquí que aquí. Vale. Esta duplicación lo que genera es una cosa que nosotros en genética llamamos pseudogen. Es decir, este TNXA2, este TNXA es un pseudogen, no un gen realmente, lo llamamos un gen falso, porque no está completo. Esta duplicación realmente a nosotros no nos hace nada porque no produce una proteína realmente. Entonces podemos vivir con ella perfectamente, todos vivimos con esa duplicación. Pero tiene implicaciones. ¿Por qué? Bueno, sabéis que cuando las células se dividen, para producir, por ejemplo, el esperma o los óvulos, tienen que duplicar su ADN, pero al final lo que tienen que asegurarse es que todas las células hijas tienen la mitad de información para que cuando se junte el óvulo y el espermatozoide tengamos exactamente la misma cantidad de información y no tengamos ni duplicaciones ni nada. Vale, pues esto cuando ocurre es necesario que el ADN se alinee perfectamente paralelo para que no haya ningún error. Bueno, pues lo que puede ocurrir en el caso de este gen es que como hay mucha homología entre las dos flechitas verdes, en vez de que se emparejen 100% paralelas, se desplazan ligeramente. En este caso, cuando se separan, se produce una cosa que nosotros llamamos quimera.
Es una quimera porque es una mezcla de las flechitas que veíamos anteriormente, pero no se parece al original. Entonces, esta quimera puede no producirnos nada, no tener un efecto mayor, pero también puede tener un efecto. Entonces, si nosotros, como veis aquí, tenemos dos mutaciones en el exón 40, en el exón 40 y en el exón 35 de este gen, pues si hacemos una mutación dirigida a ese gen, igual la del exón 40 la vemos, pero la del exón 35 es muy difícil que la veamos porque si veis esta región de aquí, está pegada a la quimera. Es una región que no se pegaría con el consenso. Esto a nivel informático no lo podemos analizar. Entonces haría falta otro estudio que confirmara si tenemos este problema o no. Esto es un estudio reciente, me parece que era de este año, sí, del 2019, en el que había Ehlers-Danlos asociado a, de tipo 2, pero también se asociaba con otro tipo de enfermedades o de sintomatología, como en este caso la hiperplasia adrenal. Entonces, claro, se combinan los síntomas de distintas enfermedades y se complica tanto el diagnóstico clínico como el genético. Entonces, esto puede ocurrir con varios genes. Yo me he centrado en este por poneros un ejemplo, pero realmente, hay que estudiar no solo el gen concreto, sino saber qué es lo que tiene alrededor y ver las posibilidades que hay de que algo vaya mal. Y bueno, ya paso un poco al último apartado, que es el de asesoramiento genético. Sé que todos tenéis muchas dudas y algunos me habéis mandado por el formulario preguntas y bueno, a lo mejor seguro que os han surgido dudas después de lo que está contando. Hay muchas dudas y es normal, perfectamente lícito, pero ¿a quién vamos a hacerle estas preguntas? Porque nuestro médico a lo mejor no tiene 5 minutos para visitarnos y a lo mejor algunas tampoco las puede responder nuestro médico de cabecera o nuestro especialista. Entonces, para eso está el asesoramiento genético. El asesoramiento genético realmente es una especialidad sanitaria que en otras partes del mundo, pues en Estados Unidos, en Inglaterra, lleva más de 50 años y en España pues no existe prácticamente. De hecho, como he comentado antes, los genetistas todavía en España somos el único país que no reconoce la especialidad de genética como una especialidad sanitaria. Pero sin embargo, y ahí está la paradoja, cuando leemos el BOE de investigación biomédica, siempre dice que es obligatorio, y lo pone por ley, antes y después de realizarse un test genético, realizar una consulta de asesoramiento genético, de consejo genético. Lo pone, pero no pone quién debe de realizarlo, un facultativo, especializado en genética. Bueno, ahí hay una laguna legal, pero realmente no se debería de ofrecer un test genético a un paciente que no entiende ni qué le están haciendo, ni para qué, ni si puede responder sus dudas o no. Es por eso por lo que es muy importante. Nosotros en el asesoramiento genético lo que hacemos es dar información, como estoy explicando un poco, que en la genética esto es un seminario básico, pero bueno, damos educación, damos asesoramiento y ayudamos a que entendáis los resultados. En muchos casos no hace falta hacer un test genético, pero si tienes dudas con respecto a cómo se puede heredar una enfermedad, qué tipo de test se pueden hacer, qué alternativa hay para la familia, todo eso se puede discutir en una consulta de asesoramiento genético. Como he dicho antes, nosotros con Gen somos una empresa de asesoramiento genético. ¿Realmente qué hacemos? Nosotros, en principio, tenemos nuestra sesión de asesoramiento genético antes y después de realizar un test. Entonces, normalmente en la primera sesión, que llamamos pretest, lo que solemos hacer es estudiar la historia médica y familiar. Es decir, esto se llama un pedigrí, un árbol familiar, en el que recogemos qué miembros de la familia están afectados, qué sintomatología tiene tanto el paciente que viene a visitarnos como otros familiares cercanos, e intentamos hacernos una idea de qué enfermedad hay en esa familia o cuál podría ser o qué conjunto de enfermedades. Entonces, damos información también sobre qué test genético es el más adecuado. Obviamente hablamos de todas las posibilidades que hay, de las más indicadas, y debería de ser el paciente el que elija qué test genético quiere hacerse. Siempre sabiendo las ventajas y los inconvenientes y sobre todo las limitaciones de un test genético. No podemos hacer un test genético esperando que nos responda todas las dudas que tenemos si no sabemos realmente cuál es el fuerte de ese test genético. Entonces, cuando firmemos el consentimiento informado, tenemos que estar seguros de que entendemos lo que hacemos. Claro, luego lo que hacemos, obviamente, tomamos muestras de ADN, esto lo comentaba antes con vuestras compañeras de ANSES. Hasta ahora lo hacíamos extrayendo muestras de sangre periférica, pero para facilitar un poco el acceso, sobre todo ahora que no podemos movernos mucho de casa, pues tenemos estas tarjetas de gotitas en las que simplemente nos pinchamos el dedo con una lanceta
podemos dejar la gotita de sangre y nos lo enviáis por correo postal. Hacemos nuestro test genético en función de lo que haya decidido el paciente y lo más importante es la sesión post-test, porque en esa sesión lo que hacemos es informar al paciente de los resultados. Nosotros no damos los informes ni por correo electrónico ni los enviamos por correo postal sin explicar nada. De hecho, los informes que nosotros hacemos son personalizados, no son plantillas, nosotros recibimos el informe del laboratorio, pero lo traducimos al paciente. Es decir, todo tiene que quedar perfectamente claro, cualquier duda que haya podemos hacer seguimiento y seguir respondiendo dudas. Y, lógicamente, bueno, lo que estamos haciendo aquí, estamos súper comprometidos con la educación, queremos que los pacientes entiendan de genética, porque además son los que pueden hacer presión para que también en el futuro pues, la especialidad se reconozca en España, es necesario, cada vez más estamos en la era de la medicina de precisión, la medicina personalizada, y la medicina personalizada quiere decir una medicina para cada uno, somos únicos gracias a nuestro ADN, si no entendemos el ADN no podemos tratarnos. Entonces tenemos que enseñaros, lógicamente no podemos explicaros toda la complejidad, pero tenemos que resolver las dudas y transmitiros conocimientos. Y bueno, finalmente también estamos muy involucrados con las asociaciones, queremos acompañar, hacemos seguimiento, lo que hemos hablado antes de reclasificación de las variantes, también lo hacemos, tenemos la base de datos de las variantes de los pacientes y en el caso de que alguna cambie de estatus de no concluyente a concluyente o algo así, contactamos con los pacientes, le hablamos de las implicaciones, si surgen ensayos clínicos, algún paciente que haya estado interesado en algún tipo de ensayo, los ponemos en contacto con investigadores, etcétera. Y bueno, viniendo a colación de esto, quería hablar un poco de ANSET porque ahora estábamos centrados en firmar un acuerdo de colaboración que ya creo que nos queda poquito, en el que queríamos ofreceros a todos los socios pues nuestra cartera de servicios, es decir, lo que hacemos, nuestras sesiones pre-test, post-test, que las podemos hacer tanto presenciales como en estos casos virtuales. Y bueno, queríamos ofreceros pues un descuento de los tipos de test que hacemos más frecuentes y estamos pues bueno, intentando acabar de firmar el acuerdo. Y también pues bueno, un poco nuestra relación entre asociaciones, investigación, etcétera. Hemos empezado con una iniciativa que sería hacer un registro nacional de pacientes, en principio de pacientes que tengan Ehlers-Danlos o cualquier otra colagenopatía. Y bueno, la idea sería en principio recoger todos esos datos, por un lado para hacer un estudio epidemiológico en general, es decir, cómo está la situación en España, qué mutaciones son las más frecuentes, qué tipo de test genético se hace, si es el adecuado o no es el adecuado, cuántos casos hay no concluyentes para ver qué casos necesitan más ayuda de los profesionales. Y luego, por otro lado, lo más importante sería registrar a todos estos pacientes en registros tanto nacionales como internacionales, porque eso ayuda tanto a los investigadores como a los clínicos a tener recogida una serie de características clínicas, características genéticas, etcétera. Todo esto nos va a ayudar a conocer pues, muchas más cosas. Entonces, bueno, una iniciativa que hemos comenzado ahora, los que queráis participar, os enviaremos a través de ANSET un enlace para rellenar. Estamos trabajando en ello para intentar personalizarlo un poco en cuanto a los pacientes. Y bueno, en principio eso era un poco todo lo que quería contar hoy, de entender los resultados de los test genéticos. De todas formas, ahora hablaremos un poco de las dudas que tengáis y vamos a hacer un poco de coloquio. Y bueno, vamos a empezar a mirar un poco el chat.